Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Giacomo Longato, mi canal de YouTube. Créanme que estoy gratamente sorprendido y muy alegre, realmente así de sencillas son mis palabras, de tener aquí al doctor Miquel Pérez Sánchez Pla, que es un arquitecto, voy a dar más detalles de él, y forma parte de este segmento en mi canal de YouTube llamado Los Exploradores del Nuevo Milenio. Nos encontramos en nuevas épocas, en nuevos tiempos, en los cuales los antiguos mapas ya no nos sirven tanto. Hay que crear nuevas rutas, nueva forma de pensamiento, y eso también quiere decir nuevas investigaciones. ¿Quién es el doctor Miguel Pérez Sánchez Pla? Es arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Cataluña, doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña. En su tesis doctoral se constituyó el diseño original de la Gran Pirámide de Keops, amigo. Vamos a hablar hoy día sobre eso. Y descubrió el código secreto que reveló los orígenes del antiguo Egipto, es decir, la sabiduría que concentra y que proviene de una civilización desaparecida en la protohistoria que llamamos nosotros popularmente Atlántida. Aquí hay algo que debemos tener en cuenta, que el doctor Miquel Pérez Sánchez Pla ha realmente decodificado en manera multidisciplinaria esta investigación que viene de más de 20 años y que por su tesis doctoral, que tiene que ver como el diseño de la Gran Pirámide de Keops, y voy a poner todos los datos del doctor Miquel Pérez Sánchez Pla debajo del contenido, el título de este video, todos sus enlaces, todas sus entrevistas, para que ustedes también puedan ver mucho mayor información. Como decía, su tesis doctoral se basaba en la decodificación de la Gran Pirámide de Keops y su relación con esta civilización desaparecida que llamamos Atlántida. Esto le valió un cum laude, quiere decir que todo el jurado prácticamente estuvo de acuerdo en toda la votación para elegir esta tesis doctoral porque está basada en investigación científica. Doctor Miquel Pérez Sánchez Pla, bienvenidos a esta sección de Explorar el Nuevo Milenio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Giacomo, por su invitación. Bueno, usted también es egiptólogo, poeta, ha escrito libros de poesía. Creo que ahí viene la inspiración, ¿no es cierto? Y también porque producto de uno de sus viajes a Egipto, quería hacer una poesía, un poema dedicado a Egipto, viajó al lugar, ha estado allí decenas de veces, tiene investigándolo más de 20 años, es toda una vida prácticamente dedicada a esto. Pero ¿cuál fue ese momento exacto, esa intersección en el cual, como dicen en los cómics, chispas, tengo que escribir sobre esto? ¿Cómo fue ese instante, por favor, doctor? A ver, yo había realizado 5 libros de poesía y los había publicado en lengua catalana. Y en mi sexto libro de poesía quise escribir un poema sobre la Gran Pirámide de Keops. Y claro, pensé que un arquitecto escribiendo un poema, ni que fuera un poema, no podía decir tonterías. Y entonces me fui a mis notas de mi viaje a Egipto desde 1991. Y bueno, como los arquitectos tenemos la costumbre de dibujarlo todo, empecé a poner la información en el ordenador. Y claro, en los ordenadores puedes trabajar con 4 cifras decimales. En el caso de la Gran Pirámide, hay una unidad de medida que es el codo real, que es un poco más de la altura de un codo, 52,36 centímetros. Que además la Gran Pirámide presenta una particularidad muy singular, que es que está levantada sobre un zócalo que hace como de superficie de alisamiento del terreno, de nivelación del terreno, ¿no? Como de un terraplén, como de un terraplén de piedra en este caso. Y resulta, una parte de ella está excavada en la propia roca de Giza. Y resulta, bueno, pues que ese zócalo tiene justamente un codo real de altura. Es decir, el monumento de entrada ya te da la unidad de medida. Entonces, bueno, pues puestos a dibujar, pues le puse 4 cifras decimales. 4 cifras decimales en una unidad que es un poco más de medio metro. El nivel de precisión es de 20 de milímetro. Claro, Veintésimos de el ordenador, milímetro.
Centésimas de milímetro, claro, porque si fueran tres cifras decimales, estaríamos hablando de milímetros, ¿verdad que sí? Sí, Si ponemos cuatro cifras decimales, serían décimas de milímetro. Pero si la unidad es la mitad de un metro, pues es el doble, son ventésimas de milímetro. Entonces, claro, la precisión, en principio, era puramente un capricho, en el sentido de decir, bueno, hagámoslo lo más preciso posible. Pero luego resultó absolutamente decisiva, porque lo que hice fue ir introduciendo los datos que iba encontrando. Uno de ellos era muy importante, es decir, la Gran Pirámide está totalmente descubierta de su capa de grandes bloques de piedra caliza de Tura, porque con el paso de los milenios se desprendieron seguramente a través de sucesivos movimientos de tierra y la mayoría fueron reutilizados en el Cairo para construir puentes y palacios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que solamente queda una hilada de piedra sí. perfectamente medible en la cara norte, y de esa tenía la medición, con una diferencia de más o menos un minuto de arco. Y empecé a estudiar y, bueno, me di cuenta de que la inclinación que nos daba esas caras, lógicamente tenía que llegar hasta la cima. Pero ocurre lo siguiente, la Gran Pirámide tiene aparentemente una planta cuadrada, pero en realidad los ejes, es decir, los centros de las caras, están ligeramente metidos hacia el interior. Eso representa que en una visión aérea lo que vemos es ligeramente una estrella de cuatro puntas. Bueno, el caso es que cuando ponías esa inclinación en el centro de las caras no llegabas arriba. No llegabas a la arriba que se había definido siempre, que era la altura de 280 codos reales, y que con el zócalo era tal altura que permitía estar relacionada con la distancia al Sol. Por tanto, llegué a la conclusión que faltaba alguna cosa. Bueno, ¿y qué podía faltar para corroborar? Entonces lo que hice fue empezar a investigar y ver cómo eran las coronaciones de las pirámides. Eran piramidones, habitualmente. Piramidones, es decir, pequeñas pirámides que las ponían en la cima del monumento. Pero los piramidones tenían habitualmente, o al menos algunos de ellos, tenían una particularidad. Dibujaban un sol al lado. Y entonces yo me pregunté, ¿y si en vez de dibujarlo lo hubieran puesto en tres dimensiones? ¿Y si la Gran Pirámide hubiera estado coronada con una esfera tal como se halla en el billete de $1? Y ese momento de inspiración en la reconstrucción de la Gran Pirámide fue el que me permitió reconstruirla. El momento eureka. No, el momento Eureka vino después. El Pero fue momento el primer Eureka, paso. sí, ese fue el primer paso para el momento Eureka. Eureka es una palabra griega que significa algo así como lo conseguí. Y sí, el momento Eureka fue algo absolutamente impensable, porque cuando estaba trabajando sobre la Gran Pirámide nunca me hubiera imaginado que la iba a reconstruir. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que vi la altura que faltaba desde donde llegaba el vértice, según la inclinación de los bloques de piedra, hasta la altura que tenía que tener. Yo había observado en mis estudios que había una serie de números matemáticos y uno de ellos había un investigador que había dicho que estaba en los ángulos de la pirámide, era el número E. El número E es, si coges una cuerda o un collar por los extremos, te hace una catenaria y esa catenaria está definida por el número E, que es un número de crecimiento infinito. Bien, ¿qué ocurre? Se me ocurrió probar con el número E porque era la primera cifra matemática que me permitía llegar hasta arriba. Me refiero al diámetro de la esfera, ¿no? Eran 2,7183 codos reales, que esto es el equivalente de 1,42 metros. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que al poner una esfera de esas características, tenía que cortar una pequeña porción de la cima de la pirámide, con lo cual se generaba una plataforma sobre la que se apoyaba la esfera. Cuando medí la plataforma, me sorprendí, me di cuenta que era el número pi. El perímetro era 3,14,2. Por tanto, estábamos hablando paralelamente del número pi y del número e.
Y me dije, bueno, igual voy por buen camino. Pero claro, no dejaba de ser una suposición. Antes ya había dado la inclinación a la pirámide, que ahí tuvo una importancia esencial la presencia de un número que era considerado famoso en la antigüedad, el número 432. No es otra cosa que 6 al cubo multiplicado por 2, es decir, 6 por 6 por 6 por 2. El 432 con dos ceros detrás lo tiene usted en su reloj, porque 43.200 son los segundos de 12 horas. Y resultaba que los egipcios dividían el día en 12 horas de luz y 12 horas de sombra, de oscuridad. Por tanto, ese número 432 que enlazaba directamente el monumento con el sistema sexagesimal y además lo enlazaba con la duración del día solar, fue el que me llevó a establecer la inclinación de la Gran Pirámide en 432 por 432 segundos de arco, es decir, 432 al cuadrado segundos de arco. Y eso encajaba perfectamente con la definición que habían dado. Históricamente, a partir de la medida de los bloques, con más o menos un segundo de arco de diferencia, perdón, un minuto de arco, debe ser, eso es un minuto de arco de diferencia, y eso me daba exactamente 51,84 grados. Esa fue la primera constatación de que iba por el buen camino. La segunda fue ese nexo entre la esfera de diámetro eco reales y la plataforma de perímetro 31416, 314.2, estaba de este orden. Y entonces, una vez la tuve montada, se me ocurrió, lógicamente, pedirle, oiga, señora Pirámide, ¿y usted qué superficie tiene? ¿Qué me dirá con esto? Bueno, el resultado que me salió, contando toda la superficie vista de la pirámide y del zócalo, me llevó a fregarme los ojos y a repetir varias veces la comprobación, porque inicialmente me era muy difícil de creérmelo. La superficie en codos reales cuadrados fue 314.159,27. Eso representaba 100.000 veces el número pi con 7 cifras decimales. Claro, a partir de ahí, ¿qué hice? Pues me fui de inmediato a mirar la historia de las matemáticas. Y si primero me había sorprendido, después me sorprendí mucho más. Yo ya sabía algo, sabía que Arquímedes, pues 2.000 años más tarde, más o menos, un poco más de 2.000 años más tarde, había definido el número pi con una aproximación entre 3,1409 y 3,1428, me parece recordar. Con lo cual el 3,1416 está más o menos en el centro, pero más o menos. Arquímedes, más de 2.000 años después, no había sido capaz de definir el tercer decimal del número pi con exactitud. Y estos señores nos ofrecían 7, pues 2.000 años antes. Entonces, claro, me dije, ¿y en qué momento la ciencia matemática pudo alcanzar ese nivel de exactitud en el número pi? Pues tenían que pasar 4.000 años desde la Gran Pirámide para que los matemáticos consiguieran este nivel de precisión. Claro, eso me rompió todos los esquemas y me dije, ¿de dónde sacaron los egipcios, de los que se dice que no conocían o no usaban la rueda en el imperio antiguo? ¿De dónde han sacado los egipcios el número pi con 7 decimales? Lo han conseguido, lo consiguieron ellos con historia. Realmente parecía extraordinariamente difícil. O sea, Y eso me... perdón, aquí un instante. O sea, el tiempo, la cronología que nos da la narrativa oficial, obviamente no obedece a ese alcance intelectual que usted está nombrando. A 500 ver, años. ahí está. Pero atención, son dos cosas distintas. Yo, a través de mi proceso de investigación, de ya 22 años, pero bueno, estaba ya en mi tesis doctoral. Yo empecé a investigar en 2002
y la tesis doctoral la leí en enero de 2008. Es decir, estuve unos 5 años para realizar la tesis doctoral. Y ahí ya demuestro que la datación de la Gran Pirámide es absolutamente correcta. Es decir, la Gran Pirámide se determina a través de dos alineaciones de los canales estelares del sur con el planeta Marte. Se determina la duración exacta de las obras y se determina la fecha exacta. Es decir, las obras empiezan, según estas alineaciones, el día 3 de octubre, no, perdón, lo estoy diciendo mal, empiezan en el tercer año del reinado de Keops y terminan 3 años antes de la muerte de Keops. Y la fecha inaugural, que además está confirmada por distintos frentes, es el 3 de octubre de menos 2530. De tal manera que encaja prácticamente a la perfección con la datación de Barnes y Milek dan sobre la cronología del Antiguo Egipto. Esto Es decir, basado en observación retrocediendo la cronología del tiempo a través de la posición del planeta Marte, a través de los canales de ventilación de la Cámara del Rey. efectivamente, estos canales de hecho funcionan como telescopios y son, a ver, telescopios, maticémoslo. No podías poner un ojo debajo porque primero van inclinados, después cambian de inclinación. Y yo la impresión que tengo es que cambiaron de inclinación porque estaban afinando la inclinación de los canales. Pero los últimos tramos, que son los más largos, son los que estarían buscando, en el caso de los canales del sur, o sea, el paso del planeta Marte. Cosa que tiene un mérito científico excepcional, porque Marte, recordémonos que es un planeta retrógrado. Es decir, la órbita de Marte combinada con la órbita de la Tierra nos lleva a que en un momento lo vemos avanzando y a partir de un determinado tiempo retrocede. Luego vuelve a avanzar, vuelve a retroceder. Es decir, de todos los planetas del sistema solar, Marte es el más difícil de, digámosle, cazar. Y estos señores lo hicieron por 2 veces para marcar la fecha inicial y la fecha final de la Gran Pirámide. El inicio del proyecto y el final del proyecto, pero usted dice algo interesante porque dice Perdón, otra fecha, perdón, de acuerdo a lo que dicen los historiadores y egiptólogos. Dice que sí, terminó en menos tiempo. sí. Vamos a ver, no es el inicio y el final del proyecto, es el inicio y el final de las obras. Lo que he ido investigando es que el proyecto seguramente es un proyecto bastante anterior y hay un determinado momento en que lo transforman en un proyecto de Estado. Porque, vamos a ver, otro de los elementos que introduzco desde la aplicación del método de investigación pluridisciplinar de la arquitectura, que lógicamente extiendo también al urbanismo, es que estos señores utilizaban la geometría y las matemáticas de manera constante, pero con fines trascendentes, iban más allá de las matemáticas de la geometría, porque las usaban para sus relaciones con la Tierra a través de la geodesia y también para sus relaciones, para sus cálculos astronómicos. Es decir, ellos están utilizando sistemáticamente la Gran Pirámide como mínimo 4 ciencias basadas en las ciencias exactas, que son las propias matemáticas, la geometría, la astronomía y la geodesia. Con lo cual nos demuestran un nivel de conocimientos que hasta este momento ni soñábamos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando encontré que la Gran Pirámide medía de superficie 100.000 veces el número pi, me decidí a cambiar mi tesis doctoral. Yo había estudiado una primera tesis doctoral, concretamente había estado estudiando el arquitecto que fue el maestro de Antoni Gaudí, el internacionalmente conocido arquitecto modernista catalán. Bien, este señor se llamaba Joan Martorell i Montells y hice todo el catálogo de su obra, pero en el momento de fundir la tesis, el trabajo me llevó por otros caminos. Y pues, ocurrió que se me cruzó por el camino la Gran Pirámide. Entonces propuse cambiar la tesis. Empecé de nuevo y, claro, me di cuenta de que en una tesis doctoral era muchísimo mejor evitar especulaciones.
Es decir, cuando encontré que la Gran Pirámide estaba asociada con el número pi, era 100.000 veces el número pi se anticipaba en 4.000 años, me dije, mira, Miquel, si tú publicas esto, no te van a creer. Por tanto, ¿qué debes hacer? Pues mm, busca el aval y el visto bueno de la universidad. Como, como dijo usted antes, el visto bueno de la universidad fue un sobresaliente cum laude y eh, me di cuenta que lo que tenía que hacer era una disección sistemática de la pirámide porque las matemáticas eran mi gran soporte, las matemáticas y la geometría como arquitecto. Porque si me ponía a especular sobre los métodos de construcción, que se han dicho muchísimas cosas, no iba a pasar de ser una especulación. Entonces, ¿qué es lo que pretendí desde el primer momento? Que todo aquello o sea, que todo el trabajo que iba realizando pudiera ser comprobable científicamente por un tercero o por un equipo de investigadores, si era el caso. Permíteme interrumpirle. Amigos que están escuchando esta en pie, la información que tiene el doctor Miquel es enciclopédica. O sea que este video están obligados como tarea en sus casas de verlo 2 veces. Y después, ese es lo que les recomiendo. Espero que no se aburran. Bueno, es que hay que tener una perspectiva filosófica en la búsqueda de la verdad. Esa es la perspectiva filosófica. Porque usted dice, me vi con varios reveses. Significa que usted también siguió su intuición. Porque el que sigue la Sí, intuición claro, es eso. Ahora, lo que tienen que entender las personas es que lo que usted acaba de decir es importante. Es que puede ser comprobable por terceros. Usted se basa en el método científico, antítesis, tesis y síntesis. Y eso es lo que tiene efectivamente, que entender el amigo, las personas que nos están viendo. Por eso esta efectivamente. entrevista es con una persona que tiene un cum laude, o sea, es doctorado en arquitectura, porque el jurado aprobó toda su investigación que es científica. Y no solamente eso, como dijo, matemática, geometría, astronomía, geodésica, pero también es histórica y mitológica, lo cual También. engloba, digamos así, un metalenguaje que utilizó esta antigua civilización. Por favor, continúe. Es curioso lo que ha dicho usted, porque fíjese que en el libro que llevo publicado sobre la Gran Pirámide empiezo con una frase de Plutarco que dice, no hay nada más grande para el hombre que la obtención de la verdad. Es decir, es decir, la búsqueda de la verdad es lo que me movió a hacer una reconstrucción con 4 decimales de la Gran Pirámide, porque no me servía entrar en procesos especulativos. Es decir, quería obtener certezas hasta donde fuera posible. Bien, eso, ¿qué sucedió a partir de ahí? Que las matemáticas empezaron a ser extraordinariamente agradecidas, porque me ofrecían el número E en la esfera y me ofrecían el número pi en la superficie total del. Pero es que además se sabía desde tiempos que el triángulo central de la Gran Pirámide, formado por la altura, la semibase y la apotema, es decir, el corte por el centro de la pirámide, da un triángulo. Si coges la mitad del triángulo, resulta ser que la base estaba, imaginemos que estuviera proporcionada con el número 1, la altura estaría proporcionada con la raíz cuadrada de phi, que es 1,27, 2, y la inclinación, es decir, la apotema en el centro de las caras, la inclinación en el centro de las Ujú. caras, sería proporcional con el número phi, con 1,6180. El número phi es el número de la belleza. Ha sido llamado la divina proporción por una razón, porque Fibonacci, los ¿no es cierto? antiguos, Fibonacci, para que la efectivamente, gente entienda. efectivamente, efectivamente, la serie de Fibonacci es lo que permite definirlo, porque si nosotros escribimos un 1 lo repetimos y luego sumamos los dos números, tendremos un 2. Si ahora sumamos el 2 y el número anterior, tendremos un 3. Si hacemos lo mismo con el 3 y el número anterior, tendremos un 5. Y así sucesivamente tendremos el 8, el 13, el 21, el 34, el 55, el 89, el 144, el 233. Bien, si, por ejemplo, ya cogemos el 233 y lo dividimos por el número anterior, que es el 144, ya nos empieza a ofrecer 1,6180, que además es un número geométrico. Voy a intentar hacer con los dedos. Imagínense un cuadrado. Ese cuadrado lo partimos por la mitad
y cogemos este centro de aquí y lo unimos con el vértice y lo abatimos, esta medida de aquí respecto de esta de aquí, si la altura del cuadrado era 1, esta es 1,6180. Está explicado en mis libros y lo pueden encontrar sencillamente con que pongan en internet número de oro o divina proporción o sección áurea. Le llaman divina proporción porque partían del punto de vista de que desde una óptica, por descontado, creacionista, Dios había creado la naturaleza basándose en el número de oro. Y es enormemente curioso porque afecta al ser humano. Si usted mide su altura y le divide por 1,618, obtendrá la altura de su ombligo. Claro, la pregunta es, oye, ¿qué importancia tiene el ombligo? Pues tiene mucha, porque fue el canal desde donde a usted le entró la vida, a usted y a todos los oyentes. Es decir, el número uno, el número phi está proporcionando la medida del ser humano, las medidas en general del ser humano y de la naturaleza. Por eso lo llaman la divina proporción. Pues muy bien, como los arquitectos desde siempre hemos intentado hacer arquitectura que esté asociada al, al cosmos, estoy hablando de la gran arquitectura, por descontado, los arquitectos egipcios pusieron en la estructura central del monumento la proporción 1 raíz de phi, phi. El número phi tiene propiedades matemáticas muy divertidas, porque resulta que el cuadrado de 1,618 es 2,618. De tal manera que el phi al cuadrado es igual a phi más 1. Y al revés, el inverso, es decir, 1 dividido por phi es 0,618. De tal manera que el inverso del número phi es phi menos 1. Eso no pasa en ningún otro número. Y eso sirve para, a través del mismo sistema de la serie de Fibonacci, ir sumando los dos números anteriores y conseguir un tercero, consigues un sistema de escalado que es maravilloso para proyectar en arquitectura. De hecho, lo vengo utilizando desde que salí de la escuela de arquitectura. Y Todo es eso en la extraordinariamente... pirámide de Keops. Sí, pero insisto, lo estoy utilizando como arquitecto. Lo estoy utilizando siempre, porque es enormemente cómodo. La gran dificultad de un arquitecto es cómo nos apropiamos del espacio. El espacio es infinito, nosotros somos muy pequeños. ¿A través de qué nos apropiamos del espacio? El número phi es un instrumento maravilloso para esa apropiación del espacio que además nos relaciona con la naturaleza y con el ser humano. Hacemos arquitectura humanista, de alguna forma, la que usamos el número phi. Es un enlace de armonía, ¿no? Sí, efectivamente, de armonía cósmica. Fantástico, qué interesante eso, realmente es interesante. Bueno, no lo interrumpo, por favor, continúe. Vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Que me puse a estudiar la Gran Pirámide, a diseccionarla como hubiera hecho un médico respecto de un cadáver. Valga la, digamos, la comparación. Pero es que la Gran Pirámide está viva, está extraordinariamente viva. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una enciclopedia de piedra, cuando la estudias parece que te hable. A mí me ha dado un montón de lecciones de matemáticas. Increíble que esto sea. Entonces, vamos a ver, ¿qué me ocurrió? Cuando hubo un determinado momento que había terminado el análisis y me dije, bueno, si tengo la superficie, ¿cuál será el perímetro y cuál será el volumen? ¿No? Entonces, el perímetro lo medí midiendo todas las aristas del monumento, ¿no? Bueno, y medía una cifra determinada. La superficie la tenía, era 100.000 veces el número pi. Y el volumen, pues es el volumen del monumento, es decir, todo el espacio el espacio que ocupa el espacio, vale la redundancia. Bueno, entonces utilicé la teoría de conjuntos y se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué pasaría si, a la manera de los pitagóricos, que Pitágoras estuvo 20 años en Egipto y fue ungido sacerdote, a la manera de los pitagóricos considerásemos los números como entes preexistentes con independencia de aquello que designan? Por ejemplo, yo hago así. Los oyentes no van a pensar
de que les estoy saludando, en este contexto al menos, porque haría así. Si yo fijo la mano, difícilmente nadie pensará que estoy mostrando la palma de la mano, nadie pensará que estoy mostrando 5 dedos. El 90% de las personas pensarán que estoy señalando el número 5, por independencia de que sean dedos, ¿no? Entonces, me quedé con este concepto y me dije, bien, ¿qué sucede si sumo los codos reales, que son lineales, con los codos reales cuadrados, que son la superficie, con los codos reales cúbicos, que son un volumen? Y me dije, bueno, pues que tendré la cesta genérica codos reales, como si sumo peras, manzanas y plátanos, los puedo sumar dentro de la cesta frutas. Y ahí me encontré con una gran sorpresa. Voy a ver si, no sé si la cámara lo va a poder grabar, pero si no, lo puedo enviar, porque ahí sucedió algo que fue tan extraordinario que aún no he encontrado ningún matemático que me lo sepa explicar. Y aprovecho O sea, su canal. o sea, no hay, al momento, fue realizado en su momento, estamos hablando hace buen par de miles de años, pero a la fecha, actualmente, no hay matemático que muestre el procedimiento de eso. A ver, no hay matemático que muestre el procedimiento por lo que estos señores consiguieron lo que voy a enseñar ahora. Ujú. Porque Tome he su consultado tiempo, varios matemáticos. ¿Perdón? tome Sí, su tiempo. Todos ahí aquí lo está. esperamos con paciencia. Vamos a ver, no Bien, sé si la cámara lo ve no hay suficientemente problema. bien. Bien, Ahora sí, ahí observen, está perfecto. Ahí está está perfecto, perfecto, sí. claro. Pues observen qué es lo que ocurre. Yo tengo codos reales como perímetro, como superficie y como volumen. Lo sumo y me da un número de 4 cifras que empieza por 1830 y yo sabía que este era un número matemático. Hice la prueba de dividirlo en dos números de 4 cifras y los sumé y me dio un múltiplo de 18. Al lado, la otra gran sorpresa es que está en metros. En metros sucede lo mismo. Y si hago una suma de codos reales y metros, podría no suceder lo mismo, pero vuelve a suceder. Esto significa algo absolutamente excepcional. Si hubiera un cambio de un solo metro o de un solo codo real, sea lineal, cuadrado o cúbico, no se cumpliría esta ley. Por tanto, la ley del 888 lo que está haciendo es confirmar la exactitud de la reconstrucción realizada. Y claro, el oyente se preguntará, oiga, el metro en la Gran Pirámide. Es lo mismo que me pregunto yo. Dice, oiga, esto no lo entiendo. Porque, vamos a ver, el metro no era de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Qué hace el metro en la Gran Pirámide? Bueno, pues lo que haga o deje de hacer lo desconozco, pero lo que sí que les puedo asegurar es un hecho. Este es mi otro libro. Cada una de las aristas de la Gran Pirámide, cada una de ellas medía exactamente 218,00 metros. Ah, qué tal exactitud brutal. Entonces, claro, la pregunta es, oiga, vamos a ver, si las aristas medían 218 metros, quiere decir que yo ya había hallado cuál era el código de transformación de codos reales en metros. Es el cuadrado de phi en metros es igual a 5 codos reales. Es decir, 261,80 metros son igual a 5 codos reales. Muy bien. Entonces, claro, la confirmación produjo en dos planos. Uno, en las aristas de la Gran Pirámide y dos, en la ley del 888. Pero claro, la ley del 888 me daba una sorpresa infinita, porque me estaba diciendo, oiga, usted ha reconstruido la Gran Pirámide. Esa es la ¿Qué clave para fregado? abrir la caja de Pandora. Bueno, igual no le falta a usted razón. Igual no le falta a usted razón. Pero no exactamente la caja de Pandora. Yo creo que esa clave
dará paso a otras. Y a mí me gustaría leer en positivo. Y me gustaría leer en positivo porque nos da una información clave, que es una fecha del futuro. Y yo creo que la caja de Pandora sería no atender lo que nos están indicando. Y eso me ha surgido a mí, pero ya lo había dicho Newton. Newton ya había hablado de que la Gran Pirámide podía contener grandes secretos. Y así es. Porque vamos a ver. La pregunta que yo me haría es, vamos a ver, quien haya estado en la Gran Pirámide sabe que los canales estelares están perfectamente cortados en la piedra original y encajados en la piedra original. Es decir, no es algo que se hiciera a posteriori, formaba parte del propio diseño del monte. Bien, hay dos canales estelares dirigidos hacia el sur. Si conjeturáramos, como luego demostraré, de que los dos canales estelares del sur sirven para alinearse con el planeta Marte, la pregunta sería, oiga, ¿y para qué sirven los canales estelares del norte? ¿No? Pues bien, resulta ser que cuando alineas los canales estelares del norte y del sur con un grupo de 6 estrellas, le sumas el Sol y la Luna, que cada una de ellas tienen 2 alineaciones, tienes 6 estrellas, 8 astros y 10 alineaciones. Tenemos la base del sistema sexagesimal, el 8, que es el número de Tot, dios de la sabiduría, en Egipto, y el 10, que es la base del sistema decimal. Claro, la gran sorpresa fue cuando estas estrellas, todas y cada una de ellas, se alineaban en el futuro de la Gran Pirámide. Pues claro, yo había conseguido la fecha de la inauguración de la Gran Pirámide a través de los canales estelares. Pero la gran sorpresa fue decir, oiga, algunos egiptólogos ya habían dicho, por ejemplo, que el canal sur de la Cámara de la Reina se alineaba con Sirio. Cierto. Pero importé de Estados Unidos un fantástico programa de astronomía y me puse a estudiar en qué fecha se producía la alineación con Sirio. Amigos, escuchen esta parte porque esto es investigación y no es ningún otro tipo de información que acá en inglés hay una palabra que me gusta, la contracción que hacen el idioma inglés, que es infoxication, que es la intoxicación de información. No, esta información es esclarecedora. Entonces, la buena información hay que perseguirla y cazarla a veces. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que voy a tratar de todas las maneras posibles, amigos, de sacarle toda la información, aunque creo que, bueno, al doctor Para eso Miquel, estamos aquí, ¿no? Para esto de estamos hecho aquí que para estamos hablar. aquí. Entonces, usted importa ese software de aquí de Estados Unidos y lo Sí. aplica en su investigación. Continúe, por favor. Ese software, el Gate me permite ver las alineaciones de determinadas estrellas, es decir, cazarlas, utilizar el mismo verbo que usted utilizaba, cazarlas desde esos no telescopios, pero sí telescopios, es decir, telescopios sin ojo, para decirlo de alguna Tétreos, manera, tétreos. que serían las prolongaciones de los canales estelares hasta las estrellas. ¿Qué ocurre? Los astros salen por el este, se ponen por el oeste, pero alcanzan su culminación, es decir, su momento más alto en el cielo, sobre el meridiano de la Tierra, es decir, sobre el eje este-oeste. Como la Gran Pirámide está perfectamente orientada en dirección norte-sur, en la dirección del meridiano, lo que los canales hacían de alguna manera es esperar el paso de las estrellas. Pero es que las estrellas no siempre tienen la misma altura. ¿Por qué razón? El eje de la Tierra, el eje de la Tierra no siempre apunta en la misma dirección. El eje de la Tierra se desplaza entre las estrellas fijas, cerrando algo parecido a un círculo durante 25.770 años. En otras palabras, Es una el- era zodiacal. sí, efectivamente. Es decir, lo que está haciendo el eje de la Tierra es, con su bamboleo tipo peonza, transformarse en el reloj más grande que el hombre puede tener o que el hombre puede observar. ¿Qué pasa? Entonces las estrellas
ascenderían durante 12.885 años y bajarían durante otros tantos. Por tanto, si tenemos el canal estelar apuntando a la estrella Sirio, por ejemplo, y ese está a una determinada altura, sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta alinearse con el canal. O si es al revés, baja, baja, baja hasta alinearse con el canal. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos? 10 alineaciones. Claro, todas en el futuro. Me fregaba los ojos y me preguntaba, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué nos están queriendo decir? Porque lo que era evidente es que los canales estelares no estaban allí por casualidad. De entrada ya me habían servido para fechar la Gran Pirámide. Pero ¿qué más nos estaban diciendo? Bueno, pues ahí me encuentro con una sorpresa. Ellos utilizan un extraño concepto de espacio-tiempo, que yo creía que era einsteiniano, es decir, del siglo XX. Y claro, pensar en el espacio-tiempo antes de Einstein eh, cuesta, cuesta imaginarlo, ¿no? Pero ellos utilizan números intercambiables. Por ejemplo, una medida determinada, que es una medida que la consigues a través de la medición de la Gran Pirámide, la pones en tu hoja de cálculo que has introducido elementos astronómicos y, por ejemplo, te da una correlación entre ciclos, o sea, entre años y meses lunares, o entre años y rotaciones de la Luna, o entre días y años, o entre días y meses lunares, o entre días y rotaciones de la Luna. Es decir, ellos utilizan los números como abstracciones que nos dan información, que a veces es información temporal y que a veces es información espacial. No había Por ningún tanto, conflicto para ellos en poder lograr esa armonía entre lo que nosotros llamamos diversas disciplinas. para ellos la ciencia era unitaria y ese es nuestro gran problema. Y desgraciadamente nuestras universidades tienen la ciencia diversificada y que los arqueólogos, que seguramente son los señores que más han trabajado en la Gran Pirámide, a pesar de que la Gran Pirámide es arquitectura, atención, vamos a ver. La arqueología entiendo que es desde la capa cero del suelo hacia abajo, lo que está por arriba de la capa de la cota cero del suelo. Eso es arquitectura, aunque sea una ruina, porque la Gran Pirámide, no nos olvidemos, es una ruina. La primera vez que la vas a ver te impresiona tanto que no eres capaz de imaginar que es una ruina, porque tenía una capa de recubrimiento de piedra caliza de Tura perfectamente pulida que ha desaparecido. Y ahora es una escalera. Bien, Sí, 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 he pero en podido cualquier visitarla, caso, impresionante. o sea, en cualquier caso es arquitectura. ¿Qué ventaja tenemos los arquitectos? Pues que nos enseñan matemáticas y geometría, que son las bases de nuestra disciplina, y que además las usamos cotidianamente en nuestro trabajo. Entonces, claro, desgraciadamente a los arquitectos no, nos enseñan historia contemporánea de la arquitectura, pero no demasiada historia antigua. Y a los arqueólogos, a los licenciados en historia, no les enseñan ni matemáticas ni geometría. Y ya no digamos, ni a los unos ni a los otros nos enseñan ni astronomía ni geodesia. Pero si tienes el instrumento de las matemáticas y la geometría, puedes acceder. Bien, ¿por qué explico todo esto? Porque hubo un momento en el que me planteé, vamos a ver, tenemos unas correlaciones espacio-tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si los entendiera que son segmentos y sumo estos segmentos? ¿No? O sea, en vez de segmentos lineales, cojo un plano y trazo una línea, eso es un segmento, yo me imagino que son segmentos de tiempo y los sumo. Y oh, sorpresa, me llevan a una fecha que es un 30 de diciembre. Y ahí me salta una alarma, pero me salta otra tan importante como esta. Me da un 30 de diciembre que en un calendario llamado Día Juliano que usan actualmente los astrónomos, que cuenta correlativamente los días desde el 1 de enero de menos 4712 en adelante, fecha, que es una fecha absolutamente aleatoria que no tiene ningún referente histórico, al menos aparentemente, resulta ser que me da un día juliano, que es un número de 7 cifras, 2 millones y tal, que acaba en 888. ¿Cómo?
lo de hoy. Las últimas tres cifras son tres ochos, que era el número clave de la Gran Pirámide. Y claro, esto junto con un 30 de diciembre me alarma, me alarma. ¿Y entonces qué hago? Pues me acuerdo de que en el calendario gregoriano, en el paso del calendario gregoriano al calendario juliano, no confundir con el día juliano que acabo de decir ahora. El calendario juliano es otra cosa. El calendario juliano fue iniciado en el año -44 por Julio César, por eso tiene el nombre de calendario juliano, y es el que hemos ido arrastrando, a pesar de que tiene un pequeño decalaje, hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII cambia el calendario, hace un pequeño ajuste y eh, suprime 10 días del calendario. Es decir, se va hacia adelante en el calendario porque el calendario anterior había quedado retrasado. Pero el retraso no era de 10 días, entre 12 y 13 días. Tal forma que añado los 2 días que se perdieron y me digo, esto es un 1 de enero. Me voy a tomar el día 1 del 1, el día 1 de enero del año 1, el inicio del calendario cristiano, y cuento de acuerdo con la duración del año solar. Y me encuentro que es un número absolutamente exacto de años. Entonces la pregunta que me hago es, vamos, si el día juliano empezaba un 1 de enero de -4712, y atención, cosa rara, la empiezan con el día cero, y el calendario juliano empezó el 1 de enero del año -44, y nuestro calendario empieza el 1 de enero, ¿qué quiere decir? Que siendo el día 1 de enero un día aleatorio aparentemente, porque no es ni un solsticio ni un equinoccio, ¿qué quiere decir? Que nos estén indicando una fecha del futuro que sea un número exacto de años de nuestro calendario y que sea un... Eso es lo que me Esa, gusta. esa fue Eso la es lo que me pregunta que me gusta, la hice. información de usted, doctor. Dígame. Nos invita a pensar, nos Claro, invita a profundizar, porque usted nos da los resultados que usted ha obtenido y que son amigos demostrables, como él lo dijo, pues tiene un cum laude, doctor en arquitectura porque tiene un cum laude, que fue aprobada su investigación sobre la pirámide de Keops basado en cuatro disciplinas, que es la matemática, la geometría, la astronomía y la geodesia, aparte de los estudios obligatorios de historia, como había hablado, la parte de los calendarios romanos, y mitología de egipcia, le permiten decir lo que está diciendo. Entonces, las sorpresas que se ha llevado, doctor Miquel, y que la información que nos acaba de decir sobre el 1 de enero, que me ha dejado, es casi un knockout, casi un knockout, por eso puedo seguir hablando. Entonces, eso es la información, y eso hay que digerirla bien, porque nos están dando un mensaje de la decodificación de la pirámide de Keops. En el fondo ha decodificado la pirámide de Keops. Entonces, efectivamente, nadie sabe de dónde sale el 1 de enero. Por favor, continúe, doctor. Vamos a ver, un matiz. He decodificado la Gran Pirámide hasta cierto punto. Bueno, No, no me atrevería a decir que la he decodificado íntegramente. La porque he usted dice algo más decodificado. que puede ayudar inclusive a los egiptólogos a ubicar dentro de la Gran Pirámide, pero primero continuemos con esto del 1 de enero. Ya, no se Sí. preocupe, no ha decodificado al 100%, digamos que lo ha decodificado en un 80%, así todos estamos tranquilos. A ver, yo lo que he decodificado es espacialmente la forma exterior de la Gran Pirámide. De eso no tengo ninguna duda, porque si hubiera tenido un solo codo real, un solo metro de diferencia, sea lineal, cuadrado o cúbico, la Gran Pirámide no hubiera cumplido la ley del 888. Por tanto, la Gran Pirámide, la gran sorpresa, es, oiga, estos señores construyen un monumento que tiene un codo real de altura, que te da la unidad de medida, y a continuación te dan una fórmula matemática para que ustedes, investigadores del futuro, se den cuenta de si la han reconstruido o no. Oiga, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Quién tiene capacidad de hacer algo así? Bueno, luego volveremos sobre este tema
y vamos a cerrar ahora, ni que sea momentáneamente, el tema de los canales estelares. Cuando llegó la hora de mi tesis doctoral, evidentemente le propuse a al tribunal mi investigación y mi gran interrogante. Oiga, ¿qué es este, qué es esta fecha del futuro que nos están planteando estos señores? Y les tuve que decir, señores, estoy investigando, aún no lo sé. A ver, años después, ya lo sé, y he escrito, tengo un libro publicado, he escrito 4 más simultáneamente, porque están interrelacionados entre ellos, y este es el leitmotiv del libro 4. Y de momento lo dejamos aquí, Bueno, lo dejamos ¿vale? aquí. Ya, perfecto. Si llega el caso, ya hablaremos. Pero Y si un voy a día lo regresar. visito a usted, doctor Miquel, no me deje entrar a No, su biblioteca, no sé por qué. porque voy a agarrar un La libro tengo, y la tengo desaparezco. detrás. Se refiere a Disculpe, Bueno, veamos. Bueno, la tengo detrás, pero aquí solo hay una pequeña parte. Todo se ha dicho. Vamos a ver. Mm, ¿Qué ocurre? usted le dijo que no había conseguido en ese momento al jurado, pero que ya lo ha Sí, dejado en el cuarto libro. pero eso, bueno, si hablamos más adelante del cuarto libro, ya hablaremos de ello. Entonces, vamos a regresar a la Gran Pirámide y a la ley del 888. Los matemáticos consultados de muy alto nivel, catedráticos, universitarios, ah, no me han sabido dar la solución. Por descontado, yo tengo conocimientos de matemáticas, pero no soy un matemático. Y tampoco lo he hallado, solo faltaría. Por tanto, ese cuadro, esa ley del 888 que ha salido en cámara, desde aquí animo a matemáticos que hayan visto este, esta, esta presentación, que les estaría muy agradecidos si me dijeran cómo lo hicieron. Eh, Porque no lo sé. Y eso nos podría dar una idea de realmente qué conocimiento tenían estos señores. Vamos a ver. Cuando, si a mí como arquitecto, unos cuantos añitos de experiencia profesional, me dicen, oiga, señor arquitecto, construyame usted una pirámide con este perímetro, con esta superficie, con este volumen, con mi ordenador podía tardar años en conseguirlo y tal vez podría no conseguirlo. Y tengo ordenadores. Dicho esto, vamos a ver. Si ahora tomamos de nuevo esta, esta, eh, esta ley del 888 y vemos que se compone de 3 columnas y tres filas horizontales, podríamos tener una matriz de 9 números, ¿no? Bien, ¿cómo conseguimos la matriz? De una manera muy sencilla. Por ejemplo, el perímetro es 8.388. Yo hago lo siguiente, 8 y 3, 11, 11 y 8, 19 y 8, 27. 2 y 7, 9. Pongo 9. Sumo todas las cifras y voy poniendo números. Muy bien. Si yo les digo que de la matriz de 9 números que se compone sale el número de eh, meses lunares de 888 años, si me lo ¿Cómo? creen, pero, por tanto, de nuevo el número 888, pero eso representa lo siguiente. Si ellos salen de una matriz de 3 por 3 y luego esta matriz la ensanchan hasta lograr esto y luego la transforman en arquitectura, ¿cómo se hace ese proceso? Claro, Sí. ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué? Porque claro, si ellos querían que esa matriz nos ofreciera
los meses lunares de 888 años significaba que ellos partieron de esa matriz. Claro, ¿Cómo la hacen crecer? Que estos números se terminan transformando en cifras o sea, en números de entre 4 y 8 números, según sean perímetro, superficie, volumen, 4, 6, 8 números. ¿Cómo la hacen crecer esa matriz para transformarla en esos números? ¿Y cómo transforman después estos números en arquitectura? Es decir, están trabajando sobre un modelo matemático. Y claro, la pregunta mía es, oiga, ¿qué tiempo se necesita para definir un modelo matemático de esas características? Es decir, ¿qué civilización es capaz de definir un modelo matemático así? ¿Y durante cuánto tiempo sin tener los medios informáticos que tenemos nosotros? Porque a veces parece, solamente digo parece, que estuvieran utilizando instrumentos tecnológicos avanzados, por no decir inteligencia artificial, porque tiene una capacidad de cruzar datos en todas direcciones que marea. Llega un momento que dices, oiga, ¿estos señores quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salen? ¿No? Bueno, dicho esto, a ver, dicho esto, el número 888. Hemos pasado del 888 espacial al 888 temporal a través de la matriz, ¿no? Porque hemos dicho que ahí encontramos el número de meses lunares de 888 años. Muy bien. Ahora vamos a ver qué hicieron, qué certificado nos extendieron, porque yo he dicho que hubo 2 alineaciones con el planeta Marte. Claro, y usted me puede preguntar, a ver, doctor, ¿qué garantía tiene de que esas alineaciones corresponden al principio y al final de la obra, de la pirámide? Y me quedaría así, le diría, bueno, pues razonablemente pienso que debe ser así, conjetura, pero no ciencia. Pero entonces se me ocurrió decir, vamos a ver, el día final es este y el día inicial es este otro. ¿Cuántos días van del uno al otro? 6.216 días entre las 2 alineaciones. ¿Y eso qué es? 7 veces 888 días. Pero, siete pero, veces, 7 veces. 188 días, si usted coge la calculadora, Ya, verá que 7 por 888, 6.216. Bueno, ni más ni y- menos. ni más. Me dije, mira qué bonito, ya me lo han certificado, pero se ve que no se quedaron contentos. Entonces me dijeron, mire, hay una ceremonia del tensado de la cuerda, que es el equivalente de nuestra primera piedra, que ellos ponían con estacas los límites de las esquinas, para entendernos, de la pirámide. Y pasaban una cuerda por ahí, o era el faraón el que pasaba la cuerda por ahí, y cuando cerraban la cuerda, representaba que ya habían hecho el acto inaugural de la pirámide. Bueno, por tanto, hay un día ceremonial inicial, y luego, por descontado, habría un día de la inauguración, como mínimo. Puedo Ujú. certificar que era un día. Por tanto, tendríamos 6.218 días. Si otra vez toma la calculadora, verá que eso es 8,88 por 8,88 por 8,88 y por 8,88. Es decir, 8,88 a la cuarta potencia. Pero bueno, estos señores, ¿cómo hacen esto? Te sacan esa información. Y entonces me dije, bueno, vamos a ver. Y hasta ahora se había dicho que la pirámide tardaron 23 años en construirla. Sí, Así es. porque eran los años que reinó Keops. Pero claro, se supone que el día que él subió al trono no pusieron la primera piedra y la última no la pusieron el día que se murió. Pobre hombre, la debería poder disfrutar algún tiempecito, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando transformo a partir de años solares este tiempo, me dice 17 años, atención, el número de la muerte de Osiris, luego hablaremos de ello, ¿y cuántos días? 8,88 días. Es decir, es decir, a través de los canales estelares nos dan 3 relaciones directas con el número 888, con lo cual el número
que lo habíamos encontrado a nivel espacial y que luego se había transformado en temporal, me lo vuelve a aparecer como número del tiempo. Ya tenemos de nuevo la relación espacio-tiempo y el número 888 es el número clave de la civilización del Antiguo Egipto. Entonces estamos hablando acá de un grupo humano que tenía había desarrollado una conciencia integral, entendiendo que había una integridad, por lo tanto no había conflicto entre los diversos conocimientos, porque habían podido armonizar de manera para nosotros incomprensible todo el conocimiento multidisciplinario, como usted dijo hace un momento atrás, la ciencia es una sola. Entonces era una conciencia integral altamente evolucionada la que habían logrado. ¿Y cuántos años o milenios ha tenido para llegar a ese nivel que es realmente impactante, impactante? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Una Bueno, pregunta, ¿usted qué día nació? el día 8, el día Ah, 8. qué casualidad. Vamos a dejarlo así, doctor Miquel. Es curioso, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Con qué nos encontramos entonces? Nos encontramos con que este número es un número esencial. Pero ¿qué podía significar? ¿Qué puede significar esta clave? Claro, junto a este número esencial había otro que empezó a aparecer en los análisis métricos de las longitudes, ángulos y distancias de la Gran Pirámide, y que también empezó a aparecer en Giza, porque la llanura de Giza está diseñada de acuerdo con un plan arquitectónico y urbanístico único a nivel de geometría y de matemáticas. Es decir, que nadie piense que las tres pirámides las dejaron caer en medio del desierto sin que haya relaciones especiales entre ellas. Forma parte de un plan de urbanismo funerario que es el primero que yo conozca de la historia de la arquitectura, o el primero que como mínimo ha llegado hasta nosotros. Bueno, y ahí junto con el número 888 surgía un vecino de él, que era el número 892. Digo vecino porque solo son cuatro unidades. Justo 8 para que sea 900. Justo 8 para que sean 900. Exacto. Entonces, el tema es, bueno, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué será? Me di cuenta de que ocurría algo extraño. Los antiguos egipcios tenían nombres más bien rarillos para sus dioses. Por ejemplo, el dios de la sabiduría le llamaban Yeuti. Bueno, nada que decir. Salvo que los griegos le llaman Thoth, con dos THs, que pronunciaríamos Thoth. Y claro, la pregunta es, ahí no hay transformación fonética. ¿Por qué le llaman Thoth los griegos? O Thoth, o Thoth, o como quieras pronunciarlo. Pues me llamó, empecé a estudiar qué pasaba con el dios de la sabiduría. Y encontré que tenía una ciudad que los griegos llamaron Hermópolis Magna, porque asociaron a Thoth con Hermes. Es decir, Hermópolis Magna sería la gran ciudad de Hermes. Polis es ciudad en griego. Y a partir de ahí, me sorprendió extraordinariamente que a su ciudad la llamasen Gemen. ¿Por qué razón? Porque en egipcio Gemen significa 8. Ah, Una ciudad designada con un número, ¿no? Imaginen que en Perú Lima se llamase 1 y Cuzco se llamase 7. ¿Verdad que desconcierta? Pues los egipcios llamaron a la ciudad del dios de la sabiduría 8. A partir de ahí me extrañó lo siguiente.
Cuando escribí tot, me encontré con que la letra, la teta o z, si queréis, th, es la octava letra del alfabeto. La Omicron, que es la segunda letra, sería la 15, y otra vez la TH sería la 8. Entre los tres suman 31. Y mira qué casualidad, 31 es pi al cubo. El número de las esferas es pi. Y estamos hablando de un cubo. Si estamos hablando de la relación simbólica entre un cubo y una esfera, simbólicamente hablando. Pero al margen de esto me llamó la atención de que era 8, 15, 8. Y resulta ser que la primera y la última letra eran 8 y la ciudad de Tot se llamaba 8. Entonces me pregunté, ¿cuál sería la provincia de la ciudad 8? ¿Se la puede imaginar? 15. Por tanto, con el número de Tot me estaban diciendo la ciudad, la provincia y la ciudad de la ciudad 8. Y me dije, esto es un código. Y esto se me confirmó cuando sustituí en griego los valores de las letras, en la que la TH tiene valor 9, la Omicron tiene valor 70, y por tanto eran 9, 70 más 9, 88. Pero es que a su vez 79 es 8,88 al cuadrado, las dos primeras letras. Por lo tanto, ya teníamos el empacho de ochos que estábamos encontrando en la Gran Pirámide. A partir de ahí me dije, bueno, pues, ¿y si hay un código detrás de la lengua griega? Porque como los griegos no tenían numeración arábiga, le daban, las letras las formaban perdón, los números los formaban con una letra seguida de un apóstrofe. De tal manera que la alfa era el 1, seguido de un apóstrofe, la beta el 2, lo digo mal, la alfa seguido de un apóstrofe era el 1, el 2 era la beta seguido de un apóstrofe, la gamma era el 3, la gamma seguido de un apóstrofe era el 3, y la omega seguido de un apóstrofe, que era la última, era el 800. Y me dije, bueno, pues vamos a investigar, a ver si hay un código detrás de los números 888 y 892. Y tanto que lo había. El 888 responde a un Dios uno primigenio que está documentado como Neterwa o Nezerwa, que significa Dios uno, en el cuarto milenio antes de Cristo, en Egipto. Y hay una serie de investigadores del Antiguo Egipto que opinan que esencialmente la religión egipcia, precisamente por esta cosmogonía que contiene, por esta cosmogonía y a la vez cosmología, la religión egipcia tiene unas raíces monoteístas muy importantes que salen en la 18 dinastía con el faraón Ajenatón, el faraón hereje, que introduce el culto a Atón, el dios sol, como dios único. Entonces, claro, vamos a ver, se me dirá, oiga, pero si no eran politeístas estos señores. Sí, claro, pero es que la mayoría de las divinidades que tenían eran divinidades locales, Ujú. lo cual no quiere decir que no hubiera una divinidad única previa, al menos en su antecedente histórico. Esa divinidad única correspondería al número 888, porque el número 892, que es el otro número que aparece, es el número que responde a la palabra Atlantis, la Atlántida, en nuestra lengua. Un momento ahí, por favor. Un momento ahí, porque estamos teniendo un tsunami de información. Pero ¿Ya? Tsunami de información. Esa última parte tiene que volverla a repetir como... téngame paciencia, doctor Miquel. no, no pasa nada, estamos aquí para eso. Entonces, expliquen cómo encuentra, es un sistema alfanumérico el griego, es un metalenguaje el que han dejado porque con la matemática y la geometría es Sí, universal. En el mundo es el mejor lenguaje para dejar algo perenne, está escrito en piedra. efectivamente. Entonces, ¿cómo entonces usted, cómo así encontró? Porque esto es como jugar a la lotería.
Bueno, ¿Cuál es esa parte que usted encuentra y codifica nuevamente y encuentra la palabra Atlantis? A ver, por mire, favor. yo creo que la intuición juega un papel muy importante en cualquier proceso creativo. Como me di cuenta de que la palabra Tot estaba designando la ciudad y la provincia de la ciudad del dios de la sabiduría, de Tot, pensé que los griegos habían encriptado los nombres de los dioses egipcios. Por eso el dios egipcio es Yeuti y el dios griego es Tot, en ninguna relación. O Thoth, si quieres. Entonces, a partir de ahí fui tirando del hilo, contraté a una licenciada en griego, investigamos 6.500 palabras y de 6.500 solo había una que fuera el 892 y era la palabra Atlántida. Están escuchando eso, amigos. De 6.000 solamente había una posibilidad de que sea la palabra Atlantis encriptada en este sistema alfanumérico del alfabeto griego. Entonces, no estamos hablando de casualidad, estamos hablando de causalidades basadas en investigación y una dosis bueno, una gran dosis de intuición, doctor Miquel. Bueno, a ver, tenía una pequeña ventaja, que es que venía de trabajar los dos frentes en los que la universidad ha dividido el conocimiento. Es decir, la arquitectura me enlazaba con el área de matemáticas y la poesía me enlazaba con el área de letras. Y ahí esa experiencia en las dos disciplinas es la que me permitió hacer el puente entre las dos y empecé a estudiar, por descontado, historia, arqueología, mitología comparada, lingüística, literatura, Platón, filosofía, eh, porque si solamente iba desde las matemáticas me quedaba cojo. Es decir, si no llego a ser por la ayuda de esta, este código secreto, que hubo un momento en el que creía que lo había desencriptado personalmente, hasta que mi colaboradora encontró que eso ya estaba hecho. Se llama gematría. Y entonces se formaba de cuatro números. El primero era la suma de los valores de las letras, el segundo era la suma de los valores de la posición de las letras en el alfabeto, el tercero era igual que el primero, pero sacaba los ceros, es decir, un valor que valiese 100 se transformaba en uno, un valor que valiese 80 se transformaba en 8. Ese se llama valor reducido. Y luego había el valor reducido integral, que en el caso de que un valor reducido fuera 35, sumabas 3 y 5 y el valor reducido integral era 8. Por tanto, tenemos cuatro valores en la gematría. La gematría forma parte de la cábala, es cábala objetiva. Y he fundado el Instituto de la Ciencia Antigua porque si bien he investigado 6.500 palabras, hemos investigado en lengua griega, la lengua hebrea utiliza exactamente lo mismo. Y hay un gran trabajo a realizar de investigación a través de la cábala objetiva respecto de la lengua hebrea. El trabajo de investigar sobre la Biblia, por ejemplo, sería infinito. Claro, claro. Y bueno, pues la idea es, el Instituto de la Ciencia Antigua lo que intenta es extrapolar los conocimientos obtenidos en la investigación de Egipto hacia otras civilizaciones, pero por descontado es algo que no lo puede hacer un hombre solo. Eso es un proyecto de gran recorrido en el que me gustaría que fuese el embrión de una universidad de la ciencia antigua. Pero eso de momento está lejos. Bien, para que ustedes terminen de verlo mejor, también le puedo enviar si le hace falta documentación. Ahí está bien. Esto, Está esto perfecto. sería, Sí, esto está sería perfecto. la gematría, de tal manera que el valor que está en las letras es el valor de la letra y el que está debajo es el valor de posición. Al de arriba se llama valor nominal y al de abajo se llama valor ordinal. Perfecto. Bien, este código secreto nos ha permitido ir mucho más allá de lo que nos hubiera permitido las matemáticas.
porque nos ha permitido empezar a leer los números y los números nos dan información. Bueno, prácticamente ha estado en silencio todos estos siglos la Gran Pirámide. No, de Y ninguna a de las través de un maneras. lenguaje que es científico, ¿qué tal la inteligencia de estas personas, de los grandes arquitectos? Sí, pero Realmente que piensa han una cosa. dejado tremendo, es impresionante. Yo aquí quiero reivindicar, que no hace falta, pero es que si no lo dijera me parecería deshonesto. Ah, ha habido 200 años de egiptología esenciales para entender la Gran Pirámide. Y le aseguro que yo no hubiera hecho nada de lo que estoy haciendo si no hubieran habido estos 200 años de egiptología. Y le diré más, si no tuviéramos los instrumentos informáticos que en este momento tenemos. Es decir, esta es una investigación producto del propio tiempo. Si tuviera que haber hecho esta investigación sin tener hojas de cálculo, o sea, me hubiera pasado la vida y nunca hubiera conseguido reconstruir la forma original de la Gran Pirámide si lo tuviera que haber hecho con lápiz, escalímetro, compás, escuadra y cartabón. Imposible. Tiene Con lo razón. cual, es una investigación que es hija de su tiempo e, insisto, sin todo el trabajo hecho por arqueólogos, arquitectos, ingenieros, historiadores, a lo largo de 200 años hubiera sido imposible. Ahora bien, usted se valió de un grupo de arquitectos, digámoslo así, porque no tengo las... A ver si usted me corrige. Un grupo de arquitectos especialistas en lo que viene a ser diagramación por computadora en 3D para recrear las medidas Sí, claro, extraordinarias, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Es decir, nosotros trabajamos con computadora a través de los programas de dibujo por Internet y una vez lo tuve terminado, hice incluso una segunda comprobación a través de arquitectos especialistas en 3D, en tres dimensiones, de la Universidad Internacional de Cataluña, arquitectos también, que hicieron la comprobación del trabajo realizado, ¿no? Es decir, que está testado, por decirlo de alguna manera. Y además en mi libro, en los dos libros que he publicado, están todas las medidas. Por tanto, quien quiera reconstruirla solo tiene que ponerse a dibujar en tres dimensiones y conseguirá reconstruir la Gran Pirámide íntegramente. Bueno, es realmente fantástico y esto es una tremenda abrir de conciencia principalmente, porque aquí hay algo que este, nosotros hemos sufrido, lo que yo digo y lo repito, fábula interrupta, ¿no? Una historia interrumpida, que realmente estamos pobres, no tenemos nuestra partida o acta de nacimiento, por lo tanto, qué terrible para una sociedad que se supone muy avanzada no saber sus reales orígenes y que ha sido trastocada por ideología y otra serie de cosas a través de los años, pero que en el fondo la ciencia demuestra que existió y ha sido obviamente real. Una pregunta. ¿Se le ha ocurrido pensar que esta humanidad poseía una mayor capacidad craneal? Podría ser, pero no tengo ninguna base donde poder afirmar una cosa o la otra. Es decir, si nosotros, a ver, yo hay una reflexión que sí que me hago. Se está hablando de que el Sapiens tiene 40.000 años de antigüedad, Sí. más o menos, ¿Eh? ¿no? Nuestra civilización se ha desarrollado en 6.000 años. Por tanto, por una regla de tres, se podría haber desarrollado otras entre 5 y 6 veces más, la misma civilización. ¿Qué pasa? Que no tenemos datos fehacientes, aunque lo que hay son muchísimas pistas. La estructura que usted tiene detrás es una de las demostraciones. Hay muchísimas pistas de que han habido civilizaciones con la capacidad de movilización de grandes bloques
y de cortado de grandes bloques que sorprende extraordinariamente. Es decir, en la Gran Pirámide, bueno, más que en la Gran Pirámide, en Giza, hay bloques que pesan 100, 200 y 400 toneladas. Y la pregunta es, ¿para qué necesitan cortar un bloque de 400 toneladas? Y además después, ¿cómo lo mueven? ¿Cómo lo trasladan? ¿Por qué hacer esos esfuerzos titánicos? Y lo normal sería cortar bloques de una medida tal que entre uno y dos trabajadores pudieran moverlos. ¿Para qué ese esfuerzo titánico? ¿No? Entonces, la pregunta es, vamos a ver, ¿qué tecnología tienen estos señores en realidad? No lo sabemos, no lo sabemos. Son nuestros límites. Ahora, ¿usted cree que con lo que es las herramientas, porque yo voy a cualquier museo en el Perú, esta es una que está en el centro de la ciudad de Cusco, solamente a unas 4 cuadras, donde cerca, a voltear la esquina donde está la famosa piedra de 12 ángulos, estos megalitos acá atrás. ¿Usted cree que con las herramientas tipo cinceles, así sea las mejores aleaciones de bronce y cobre, han podido detallar esto? Mire, francamente, tengo grandes dudas. Por ejemplo, la diorita. ¿Con qué cortan la diorita? Hay esculturas de diorita que son de una simetría tan excepcional que parece mentira que la haya podido hacer un escultor con un cincel, y además con un cincel de qué? De diamante. Es decir, hay muchísimos interrogantes en el pasado y hemos de ser lo suficientemente humildes para decir, hemos podido afirmar hasta aquí y lo demás no lo sabemos, pero es necesario abrir la mente absolutamente, valga la redundancia, o si quiere, abrir la mente absoluta para ser capaces de entender cuáles son nuestras limitaciones y no cerrarnos a las sorpresas que nos pueda traer el futuro. Y la Gran Pirámide es una de las grandes sorpresas del pasado que se está manifestando ahora con una claridad meridiana, precisamente porque ahora tenemos los instrumentos para poderla empezar a descifrar. ¿Por qué? Entonces, continúe. Porque la Gran Pirámide nos puede dar una gran sorpresa. Es decir, mis trabajos sobre la geometría de la Gran Pirámide indican claramente la posición real de la cámara del faraón. La posición real de la cámara del La faraón. cámara del faraón. Ya, La que tenemos no es la cámara del faraón. escuchen amigos, esto es interesantísimo. A Hay, ver, hay, esto se viene para más. Continúe, por favor. mire, ¿qué ocurre? El sarcófago real. El sarcófago real, quienes hayan estado en la Gran Pirámide saben que es un gran monolito excavado, esculpido de granito. Ese sarcófago real lo pusieron allí durante la construcción, porque no pasa por los pasillos de No, acceso ni hasta hablar, la no cámara pasa. del rey. Ni por la apertura de 1 metro cuadrado para ingresar a la cámara. Es imposible. Está claro. Entonces, ese sarcófago tiene que tener una importancia mucho más notable de lo que hasta ahora. Y efectivamente la tiene. Mire, le falta la tapa. Pero partiendo del punto de vista de que ellos tendrían usos y costumbres de cantería, y siendo que se conocía la medida exacta de la tapa del faraón Micerino, que se hundió en el mar, pero se había medido antes, se me ocurrió reconstruir el volumen total del sarcófago con el mismo grosor de la tapa de Micerino. Y la sorpresa no se lo pueden imaginar. ¿Por qué razón? Porque era un volumen tan importante que tenía que compararlo con otro volumen. Y se me ocurrió compararlo con el volumen de la Gran Pirámide. Y esta escala. Es decir, el volumen de la Gran Pirámide dividido por el volumen del sarcófago de la cámara del rey del faraón Keops da exactamente igual a 892.000.
veces. De tal manera que el volumen de la Gran Pirámide es igual al volumen de 892.000 sarcófagos. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? 892 ya sabemos qué significa Atlántida, pero ¿y el 1000? ¿Qué es el 1000? Y ahí vino Plutarco, el sumo sacerdote de Delfos, que debía ser algo así como el papa de Roma de la religión griega, porque Delfos era su santuario más importante. Este hombre tenía que tener una gran cantidad de información. Y este hombre nos hizo un gran favor. Nos dio la fecha de la muerte de Osiris. ¿Cómo nos la dio? Pues nos dijo que había muerto el día 17 de Atir, tercer mes del año egipcio, cuando el Sol se llama en la constelación de Escorpión y la Luna se hallaba bastante menguada. Dato astronómico. Interesantísimo. Ahí fue cuando me fui, escribí a Estados Unidos para que me enviasen el programa de astronomía. Y en ese programa de astronomía tuve la gran suerte de que estaba incluido el día juliano. Estudié en qué fechas se podían producir estas coincidencias y resulta ser que una de ellas era el día juliano 432.001, el número que uno de los biógrafos de Pitágoras indicaba que era un número muy importante de la antigüedad. Pero ahí sucedió otra cosa. Un historiador sirio y romano, Beroso, nos ha hecho llegar la siguiente información. Desde la creación del mundo hasta el diluvio pasaron 432.000 años exactos. Traslademos los años a días. Nos han situado el día final anterior al diluvio en el día 432.000. Al situar el día juliano, nos están dando esta fecha clave. Y esta fecha extraordinariamente sospechosa, tenía que ser la fecha del diluvio, que no podemos entenderlo tal como nos lo explican, pero sí como un gran cataclismo por agua. Este gran cataclismo por agua, razonablemente, sería el que se llevó la Atlántida al fondo del mar. Muy bien. Ese día 432.001 es, o mejor dicho, el día 432.000, el último día de vida de la Atlántida. Sí, porque pensemos lo siguiente. ¿Por qué asoció Osiris con la Atlántida? Entre otras cosas por el mito, lo explico en el libro, pero aquí voy a ser muy breve. Osiris es un dios que murió ahogado. Así es. Después su hermano lo descuartizó en un montón de partes y las diseminó por el territorio. ¿No les suena a ustedes el exilio de un pueblo que es descuartizado por la muerte y diseminado por el territorio? No, podría ser, ¿verdad que sí? Pues esa fue la hipótesis de trabajo que hice. Y en la fecha de la muerte de Osiris, ese día juliano 432.000, era el 2 de octubre del año 3530. Y el día de los canales estelares es el 2 de octubre, el día de la alineación del canal estelar de la Cámara de la Reina con Marte es el día 3 de octubre de menos 2530. Conclusión. La Gran Pirámide fue el monumento conmemorativo del milenario de la muerte de Osiris, es decir, del fin de la Atlántida. Por eso el sarcófago nos está diciendo 892.000 sarcófagos son igual al volumen de la Gran Pirámide. 892 por la Atlántida, 1.000 por los 1.000 años que sucedieron. ¿Y qué significa? Significa directamente que que el sarcófago no era un sarcófago, era una urna cineraria donde simbólicamente estaban enterrados los antecedentes del antiguo Egipto, que eran los muertos de la Atlántida. Bueno, hagamos aquí un paréntesis, una pausa. Amigos, vamos a continuar una segunda parte
de la entrevista. Ya que está aquí el doctor Miquel, vamos a tomar todas las ventajas posibles que nos da el Internet para darles que nos dé una explicación más amplia sobre la Atlántida. Por el momento, recuerden que toda la información de sus redes sociales, sus contactos, van a estar debajo de la casilla de descripción. No me pregunten dónde está, porque está, vuelvo a repetirles, amigos, siempre me preguntan, estoy dejando debajo del título todos los datos del doctor Miquel Pérez Sánchez Pla. Recuerden que todo su trabajo está basado en una tesis que recibió el doctorado unánime cum laude basado en esta investigación que es pura ciencia. Así que por el momento los dejamos, doctor, no se vaya, y vamos a continuar después. Unas palabras finales, doctor. Pues volver a repetir el agradecimiento de la invitación a su canal, Giacomo, de verdad. Ha sido un placer exponer parte de los contenidos de la Gran Pirámide Clave Secreta del Pasado, que así se llama mi, mi tesis doctoral. El libro fue, fue editado por segunda vez por la editorial Larousse, pero o sea, está muy bien ilustrado, y en cambio este es algo más reducido porque el libro iba más allá de las 500 páginas. La mala suerte es que Larousse no consiguió distribuirlo en Latinoamérica, donde tenemos un montón de amigos que están muy interesados en el proyecto en México, en Argentina, en Colombia, en Perú o en Chile y en otros países. Y bueno, en estos momentos, después de este primer libro, he escrito cuatro más coordinados que lo que hacen es concentrar la teoría de la investigación, y hemos sintetizado en el segundo libro la totalidad de las ideas globales de la investigación que luego se desarrollan en los otros tres. El segundo libro puede ser publicado ya. La dificultad es que el tercer libro, el cuarto y el quinto, revela dónde está la Atlántida. Y al revelar dónde está la Atlántida, antes quisiera poder hacer una expedición para encontrarla. Bueno, vamos a dejar por el momento en pausa esta gran conferencia que todos hemos, seguro, nos estamos disfrutando al máximo. Así que ya viene una segunda parte. Amigos, por mi parte es, obtengan sus propias conclusiones. Aquí nadie busca convencer a nadie, obligar a nadie que nos crean, sino que simplemente piensen, reflexionen, vean el trabajo, escuchen este video como tarea, se lo dejo. Vean el video más de 2 veces y disfruten porque hay una cantidad de información que es impresionante y que menos mal que hay personas como doctor Miquel Pérez Sánchez Pla, que por eso forma parte de este segmento especial de mi canal de YouTube, Exploradores del Nuevo Milenio. Estamos en contacto y no se olviden de que viene una segunda parte. Muchas gracias. Hasta entonces. Hasta entonces.